¿No tienen? Para este curso todavía no tenemos profesor. Ah, pero en general tienen. Ah, sí, en general sí tenemos uno. Ya. Bueno, pueden elegir o yo bien de repente elijo. Ya, de repente eso es para coordinaciones posteriores. Muy bien, han entrado poco a poco. Tengo entendido que la página, o perdón, el aula virtual ha estado un poco mal hace 1 hora y media, 2 horas. Pero felizmente ya para poner la sesión se arregló. Entonces, vamos a continuar con el tema. Este fin de semana voy a terminar de colgarles la información sobre las 3 primeras semanas que vamos a hacer. Hoy día vamos a terminar desarrollo sostenible y vamos a entrar ecosistemas. Sin embargo, esta información que les voy adjuntándola, vayan siempre revisándola, leyéndola, no se dejen acumular. Y por sesión también a veces suelo dejar, ¿no? De modo que en 7 semanas suelo dejar básicamente 5 trabajos, algo así, pequeños, pero de los cuales ya hemos hablado un poco. Bien, vamos a proseguir entonces a ver con la sesión de... Estábamos en ecología y desarrollo sostenible, si mal no me acuerdo bien o no. A ver, acá creo que estamos. A ver, sigue entrando, vamos a aceptar. A ver, vamos a presentar. ¿Se observa la pantalla, por favor? Sí, Sí, ingeniero, se puede visualizar. Listo. sí, Muy bien, entonces vamos a proseguir. Esto era un tema pendiente de la clase anterior, ¿verdad? Ecología está de la mano con lo que viene a ser desarrollo sostenible, porque en desarrollo sostenible, para que ustedes se acuerden, un término algo burdo, pero que refleja este contenido del curso, es el de guardar pan para mayo, ¿cierto? Cuando los antiguos hablaban de guardar pan para mayo, ¿cierto? Era de guardar reservas, tener reservas para futuro, ¿no? Entonces, es como guardar comida para invierno en algunos casos. Pero en este caso, el desarrollo sostenible, juntamente con la ecología, habla de esta terminología como para que nosotros no hagamos uso de todos los recursos y los cuidemos a los recursos para que generaciones futuras puedan obtener estos recursos, también tengan las mismas condiciones que hoy nosotros gozamos de estos recursos. En el aspecto, por ejemplo, de comida, ¿cierto?, que es uno de los principales elementos que nos proporciona la naturaleza, entonces en este aspecto, por ejemplo, la ecología y el desarrollo sostenible está muy preocupado. Porque cuando entremos a lo que vienen a ser poblaciones, nos vamos a dar cuenta ese ascenso que ha tenido la población en cuanto al desarrollo, ¿cierto? Ya ni siquiera podemos decir aritmético o geométrico, exponencial de la población. Ese desarrollo exponencial que ha tenido hace de que esta población, si nosotros lo proyectamos, va a llegar un tiempo en que va a pasar 3, 4 años y va a doblar
la población, ¿no? Entonces, a ver, perdón un momento. ¿Ya? Entonces, este gran problema que se está generando en cuanto a lo que viene a ser la población preocupa realmente a todos los científicos de todas las áreas, porque hay muchas cosas que se pueden sustituir tecnológicamente, pero los alimentos se va a convertir en un problema que no va a tener solución. Entonces, ya hay países que, por ejemplo, han perdido gran parte de sus recursos, han perdido eminentemente toda su riqueza natural, como los países africanos. En otras palabras, todos sus recursos lo han degradado, lo han desperdiciado, lo han vendido, y hoy sufren una hambruna permanente de carácter, pero terrible. No tienen tecnología, no tienen apoyo. Una vez que no tienen recursos, los países asiáticos, europeos, no les prestan un sol. Mientras al Perú, como tiene muchos recursos, van a decir, bueno, necesitamos plata para las vacunas, que presta cualquiera. No, sí, a cuenta de los recursos naturales, etcétera. ¿Cierto? Entonces, esos recursos tenemos nosotros que mantenerlos. Entonces, ese desarrollo sostenible, o algunos autores también lo toman como desarrollo sustentable, que es casi lo mismo, ¿cierto? Es básicamente ese desarrollo socialmente justo, como menciona el concepto, ecológicamente compatible y económicamente viable. ¿Qué quiere decir? Que el reparto equitativo de los bienes debe ser en común. Para el desarrollo sostenible no debe haber hambruna, no debe haber. La aceptación de las limitaciones ecológicas del planeta nos van a permitir hasta cierto grado poder hacer uso de este. Pero sin embargo, de repente va a llegar un momento en que no va a ser factible poder trabajar este aspecto. La búsqueda de una economía eficiente es otro de los aspectos bastante importantes, donde nosotros tenemos que hacer un uso ideal y económicamente tenemos que tener viabilidad, tanto de rentabilidad, de ganancia, sin especulaciones, con precios reales, etc. ¿No? Entonces, no es muy bueno jugar con el hambre del pueblo, porque definitivamente, socialmente, educativamente y a nivel de salud se degrada. ¿Qué quiere decir, profesor, esto? Si yo no alimento bien a un pueblo, va a ser un pueblo enfermo, va a ser un pueblo que no tiene la capacidad de poder educarse bien, porque cuando una población tiene anemia, los niños tienen anemia, muy difícil que esos niños aprendan, muy difícil que esos niños puedan llegar a tener una profesión, una carrera, ¿cierto? Entonces están condenados a la pobreza. Un niño, una persona mal alimentada, ¿cierto?, va a tener más enfermedades que una mejor alimentada, por lo tanto los centros de salud siempre van a estar más ocupados, ¿no? Un niño mal alimentado no va a tener las condiciones necesarias ni la fortaleza, ¿cierto? El nivel de vida va a ser muy bajo, ¿cierto?, frente a los que sí están bien alimentados. Entonces la alimentación es muy, muy esencial en cuanto a lo que viene a ser este aspecto de desarrollo sostenible. En el desarrollo del aspecto sostenible, nosotros tenemos que ver este cuadrito, ¿cierto?, donde acá hay una equidad entre lo social, económico, viable y vivible. El medio ambiente, lo económico y lo social deben ir de la mano. Entonces, eso es el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, entre lo económico y lo medioambiental, ¿cierto?, tiene que ser algo viable, ¿cierto?, amigable. Entonces,
Mi terreno da 2 veces al año frutos, listo. Esos 2 años yo extraigo lo mejor, lo trato de lo mejor y económicamente le pongo un justiprecio, ¿cierto? Entre lo social y económico debe haber equidad, eso es lo ideal, profesor. Pero lamentablemente con gobiernos neoliberales se rompe este esquema, ¿cierto? Entonces lo medioambiental con lo económico a veces también no se lleva muy bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos acá unas producciones muy exclusivas para exportación. En otras palabras, lo mejor supuestamente se va para exportación, ¿cierto? Pero eso mucho depende de los gobiernos. Yo quiero ponerle un precio más alto a mi producto y el que lo compra debe pagarme. Pero lo que se está acostumbrando es de que, bueno, no, lo ideal es de que, mira, tú le vendas al europeo, el exportador es bien visto por el europeo, por el asiático, etcétera, ¿cierto? Y vuestro pueblo también tiene que comer bien, entonces tiene que ser viable esto, ¿cierto? Entonces, parte venderé y parte lo dejo, ¿cierto? Pero no me condiciona el que compra el producto. Yo debo condicionarlo, porque ellos producen tecnología, ¿no es cierto? Tecnología. Entonces, esa tecnología nosotros le compramos. ¿Y acaso le decimos, oiga, ¿sabe qué? Esa tu computadora de 3.000, véndemela a 1.000. Si quieres o no te compro, si no, no. No, tenemos necesidad. Y gran parte de los equipos nosotros lo adquirimos del extranjero. Entonces ellos tienen una tecnología más alta. Entonces, por ese aspecto, nosotros tenemos que ir progresando. Entonces, el profesional no es para que se ponga su polo que diga ingeniero, su gorro de ingeniero y tenga su título reducido y diga yo soy ingeniero, ¿cierto? No. El profesional tiene que coadyuvar al desarrollo de la sociedad. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que hacer todo lo posible porque lo que importamos ya no lo hagamos. Tratemos de hacerlo con nuestros medios. ¿Cierto? Ustedes son ingenieros, pero la Sauder saca un montón de cobre para hacer cables. ¿Y en qué nos los regresan? En cables. ¿Tan difícil es hacer cables? ¿Cierto? ¿Tan difícil es hacer circuitos? ¿Placas? No, es que acá la tecnología, esa tecnología es la que nosotros tenemos que desarrollar. Yo alguna vez di alguna charla a nivel de un grupo, igual, ¿cierto? De casi ya profesionales de electrónicos, mecánicos eléctricos, en telecomunicaciones, etcétera. ¿Y cuál era el desafío? Yo les decía, ¿qué importa sacarle en la geometría el ángulo del ángulo del ángulo? ¿Cierto? Lo que a mí me importaría es de que ustedes como profesionales, en el Perú haya algún celular que diga Made in Perú, o alguien de ustedes tiene Made in Perú un celular. No, pero profesor, pero eso se puede hacer. Claro, sé que se puede hacer, pero van a tener que comprar la mayor cantidad y lo único que van a hacer es ensamblar. ¿Cierto? Es ensamblar. Y eso no es hacerlo, ¿no? Entonces, no, lo ideal es de que alguien produzca pues la carcasa, alguien haga los chips, alguien haga los conectores, alguien aprenda programación, unir esfuerzos, trabajar y tener nuestro celular y nuestros centros de telecomunicaciones que no vengan de España, que no vengan de México, sino nosotros mismos tratemos de desarrollar. Esa es la viabilidad, ¿cierto?, que debemos nosotros tratar de hacer. Porque si a futuro ustedes salen profesionales y solo van a servir para sentirse superiores frente a sus semejantes, ¿cierto?, en lo social estamos mal. Lo ideal es servir a su pueblo, servir a su patria, porque el Estado hoy está invirtiendo en ustedes, ¿cierto?
Estas palabras que yo les vierto es gracias al Estado, porque él me paga. ¿Cierto? Entonces, pero profesor, definitivamente este aspecto se da. Toda la educación estatal de esa manera, por supuesto. Entonces, esa sostenibilidad, ese desarrollo lo vamos a agarrar con esa equidad. Si ustedes saben algo, enseñen. Si ustedes pueden hacer algo, ayuden. No hay que ser yoísta. El peruano tiene que destacar en todo, no solamente en fútbol, como nos emocionamos, así como nos emocionamos en fútbol, nos ponemos nuestra camiseta, sí, para todo debemos ponernos así. Y es realmente lamentable, ¿no?, que personas elegidas se porten de esa manera en nuestro medio político, vergonzoso, ¿cierto? Entonces, lo estamos llevando a un abismo en nuestro país, ¿ya? La sostenibilidad en cuanto a los recursos. Lo ideal es no poner en riesgo estos recursos necesarios. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras, sus hijos, sus nietos, también puedan degustar ese jugo de papaya que hoy se toma, ¿cierto? Esa manzana que hoy se come, ¿cierto? Entonces, todos esos componentes podrían a futuro desaparecer, ¿no? O de repente, de alguna manera sintética o muy transgénico, poder existir, pero si nosotros podemos preservar esto, sería lo ideal. Entonces, el desarrollo sostenible tiene esa visión, tiene esa misión, los principios de irreversibilidad cero. El planeta cada vez va a tener menos capacidad de producción, ¿cierto? Al igual que cuando una persona tiene sus años, va perdiendo facultades. El planeta es casi lo mismo. Cuando tú empiezas en una zona que nunca has cosechado algo, pones papa, ten unas papotas. Pones al año otra vez papas medianas. Pones otra vez al año más papas medianitas. Y sigues así, al 7º año te va a botar unas mini papas. Oye, pero si este terreno entonces pierde la capacidad agroproductiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? No, esto tengo que girar, otro producto tengo que poner, tengo que abonar, tengo que hacer esto, etcétera. Vamos tratando y modificando y cada vez un poco más artificial, pero sigue pasando los años y agroecológicamente va a perder. Entonces va a haber un momento en que se va a volver eriazo, ya no va a crecer más plantas. Si le hemos hecho un mal trabajo, todavía un maltrato a esa zona, peor, ¿cierto? Entonces, es irreversible. Y cuando los fenómenos o los impactos son de carácter irreversible, ya no hay vuelta atrás. Entonces, no lleguemos a eso. Un año sembramos, otro año no sembramos, el tercero otro producto, el cuarto volveremos con el mismo para evitar eso. Y esa irreversibilidad se puede dar en agua, se puede dar en suelo, profesor, sí, se puede dar. ¿No? Entonces, tratemos de no reducir nuestros espacios, ¿ya? Lo ideal es conservar esos vuestros espacios. Los principios de recolección sostenible debemos emplearlo, ¿cierto? Cuidar nuestros medios y tratar de hacer uso de otro tipo de energías en pro de esos medios. Entonces, está en nuestras manos la naturaleza. Todos los componentes que nosotros tenemos que tratar de utilizarlo de lo mejor. El principio del vaciado sostenible va a tener su tiempo, ¿cierto? Utilizamos componentes como por ejemplo el carbón, ¿cierto? Que utilizamos el carbón mineral que se ha seguido utilizando. Extraemos metales, ¿cierto? Tiene su límite. Extraemos hidrocarburos, tendrá su límite. Extraemos gas, tendrá su límite. ¿Es renovable estos recursos, profesor? No es renovable. Bueno, hasta eso pensaremos qué hacemos.
No, pero ya. Señores, ustedes como ingenieros mecánicos, lo ideal sería que inventen un motor que funcione con agua. Eso sería ideal, ¿cierto? O de repente con otro insumo que es abundante y que no tenga que vaciarse. Pero actualmente todos los carros aún siguen con combustible o con gas, ¿cierto? Cambiaremos algo, pues. Ya, por ejemplo, los ingenieros brasileros producen tanta caña de azúcar que sacan, ¿cierto? Metanol. Entonces, eso lo refinan, lo ponen a sus carros y ya, casi todo Sao Paulo funciona con eso, ¿cierto? Y Sao Paulo es casi el Perú en población. Entonces, miren, es factible, pero vayamos a ser prácticos. En la vida hay que ser prácticos. La praxis nos lleva naturalmente en conjunto con la teoría a niveles muy altos, ¿cierto? Y experimentar. Entonces ustedes en años superiores, bueno, la teoría es buena, ¿cierto? En números todo ingeniero es casi bueno, ¿cierto? Pero cuando ya te realizas, ¿cierto? Uno lleva análisis 1, 2, 3, 4, geometría analítica, geometría descriptiva, etcétera, etcétera. Ahora, yo casi me he olvidado de todo eso. Agarro mi calculadora, de mi celular todavía lo volteo, tengo la científica, ¿cierto? Y cuando quiero un paquete, lo descargo o bien mi base de datos, mi Excel, ¿no es cierto? Entonces, miren, pero profesor, eso te llevó a tomar decisiones más fáciles. Sí, inevitable. Pero en mi campo, ¿qué hago? ¿Toco puertas para trabajar o me genero algo? Estos cursos iniciales que les damos es justamente para cambiarles ese chip que se tenía antes, que cuando uno terminaba debía tocar puertas. Ahora lo que se debe tratar es de formar su propia empresa. ¿Ya? Y está en sus manos. Ustedes van a tener una serie de cursos que los van a conllevar a eso. Y ahí de repente puede innovar, ¿cierto? Hacer algunas invenciones. Los principios de la emisión sostenible es otra cosa que preocupa. Los benditos vertimientos y sobre todo los residuos sólidos. ¿Qué hacemos con estos residuos sólidos? ¿Cierto? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo tratamos? Profesor, pues miren, hay ingenieros mecánicos que están construyendo unos super hornos. ¿Para qué son esos hornos? Para que todos estos desechos entren en ese horno y esto se combustione y producto de la energía de combustión podamos convertirlo en energía eléctrica. Y eso solucionaría gran parte del problema. Oye, ¿y cómo podemos hacerlo? ¿No? Son inventos sucesivos que se están comenzando a generar y ojalá Dios quiera que de acá unos 10 años todos los países tengan implantado eso. De modo que los residuos, no orgánicos sino inorgánicos, pasen a ser componentes de esto y los orgánicos también se traduzcan en otro tipo de productos. Porque vuestro mar está ya lleno de plástico, hay islas, ¿cierto? Entonces se prohíbe, sacan otro tipo de plástico, le sacan la vuelta a la ley, y nosotros, que somos los culpables, que comenzamos a utilizar eso. Hay otras sociedades más preparadas que ya no. Señor, los enlatados en los chips ni en los supermercados encuentras, ¿cierto? Semiconservas, eso sí, porque se puede reutilizar ese material. Los encartonados tampoco. Acá para Perú sí nos venden juguitos en cartón. Más el cartón que el jugo, ¿cierto? Entonces, en vuestra universidad, cuando ya empiecen ustedes, prohibido botellas de ese tipo. Les van a llevar su toma todo. Y si quieren, ahí hay un par de caños, ¿cierto? Que tienen agua tratada. Entonces, eso. ¿Qué es eso, profesor? Sostenibilidad, porque empezamos nosotros mismos. Ahí hay una oficina de medio ambiente, ¿cierto? Entonces, que trabaja permanentemente.
El principio de selección sostenible de tecnologías, ya tenemos que empezar a trabajar. No se trata de que solamente ustedes aprueben su curso, sino pónganse a leer, ¿no? En vez de jugar Roblox, pónganse a leer, que eso les va a ser más útil. Y, por ejemplo, ahora virtualmente se pueden de repente escribir curso gratis de sistemas de secadores solares. Oiga, secadores solares, ¿será igual que un panel? ¿Cómo se utiliza esta tecnología? ¿Qué seca? Productos agrícolas, ¿cómo los seca? ¿Cómo termina la calidad? Aprender qué es psicometría, cómo se da esa psicometría, para qué sirve esto. La baja de humedad en los alimentos hará que se conserve, tenga mayor vida útil, relacionen con otras ramas, esté en su cerebro. ¿Listo? Esas tecnologías sostenibles, por ejemplo, ahora los alumnos de biología, yo los empujo a eso. Antes pues salíamos de paseo, mirábamos con larga vista los pajaritos, sacábamos pececitos, los medíamos. No, ahora lo que tenemos que hacer es muestra de ADN. A eso se está implementando. Laboratorios de patología, de genética, etc. Entonces en su campo igual, ¿cierto? Tenemos que desprender y no ser dependiente de esas tecnologías para no rifar nuestros recursos, ¿cierto? Entonces, para eso ustedes están estudiando y para eso yo les estoy hablando de esto. El principio de precaución, siempre. Ustedes van a llevar cursos de seguridad ocupacional, ¿cierto? Van a llevar cursos sobre seguridad industrial, ¿no? Van a llevar cursos sobre medio ambiente, pero ligado a la seguridad, que se emplea, por ejemplo, a nivel del SOMA, en minas o en otros sitios, ¿no? Pero también esa precaución con los recursos naturales, esa precaución de evitar, de contaminar, esa precaución que debemos tener de ser amigables con nuestro medio ambiente. Entonces, todo eso nos va a conllevar a poder conservar mejor nuestros recursos. El desarrollo sostenible lo hacemos nosotros. Si nosotros somos equitativos, generamos un desarrollo económico viable, ¿cierto? Con la naturaleza, ¿no? Porque yo no puedo estar, ¿cierto?, deforestando permanentemente. Le hago daño a la ecología, me beneficio económicamente, pero después, ¿qué? ¿Qué dejo? Es como cuando tenemos los pescadores, ¿cierto? Extraen. Cuando ya no tienen que pescar, se quejan. El Estado no hace nada, el Ministerio no hace nada. Lo han pescado todas las especies nativas. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? No han tenido, pues, ¿cierto?, precaución. No ha habido viabilidad. Hasta crías han cogido de especies, ¿cierto? De modo que ahora, ¿qué? Va bajando paulatinamente y muchas especies a esa causa desaparecerán. Pero si yo hago caso, el ministerio me dice, señor, usted debe coger solamente de tal tamaño, los otros deja que crezcan, deja que reproduzcan, hay veda, hay que cumplirlas. Sí hay viabilidad. De lo contrario, no. Entonces, no se trata de hacerse el vivo en la vida, se trata de respeto al medio en el que vivimos, el respeto a nuestra casa. En lo social, igual, ¿cierto? Lo social y lo ecológico debe ser soportable, equitativo, siempre ser amigables, ¿cierto? Y en lo social y económico, equitativo, ¿cierto? Ese es. Oiga, ese es terruco, dice, cuando se habla de igualdad, de equidad. No, estamos hablando de sostenibilidad, no estamos hablando de política, de situaciones o anhelos, ¿cierto?, de seguir gobernando como les dé la gana a las naciones. Eso es sostenibilidad, que haya una equidad, ¿cierto?, entre lo social y lo económico. Entonces, ¿todos deben tener oportunidad? Sí. ¿Listo? Entonces, hay países que a veces ni los conocemos y los criticamos, ¿no? Por ejemplo, dicen, uy, no, pues vamos a estar como Cuba, dicen, ¿no? Oiga, Cuba tiene un modelo económico social fabuloso, donde todo el mundo estudia. No hay niño que no estudie. Por cuadra, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Tenemos un médico por cuadra. Acá
¿cierto? 50.000 personas a nivel de punto tienen su médico, ¿cierto? Entonces, todos estos componentes hay que valorar. Entonces, profesor, ¿tenemos que ser socialistas? No, tenemos que ser equitativos, ¿listo? Tenemos que ser equitativos. Entonces, todo esto, profesor, es sostenibilidad, ¿ya? Entonces, todos estos componentes nosotros tenemos que sopesarlos en el tiempo y actuar, porque no solamente se trata de aprender. El desarrollo sostenible satisface necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades, ¿ya? Entonces, estos elementos, por ejemplo, son esenciales. ¿Por qué? Porque en una sostenibilidad económica eficiente, en una sostenibilidad social que haya equidad, y en una sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Donde nosotros respetamos cada uno de los puntos, entonces sí encontramos un desarrollo sostenible. Entonces, profesor, nosotros podemos encontrar algunos elementos necesarios para poder trabajar idóneamente aquí. Sí, sí podemos. ¿Eso? Entonces, pero tenemos que ser ambiguos en la forma de pensar. ¿Qué quiere decir ambiguos, profesor? Yo soy profesor, ustedes alumnos. Yo en un momento dado pienso como alumno y ustedes pueden pensar como profesor, ¿cierto? Entonces, eso es, ponerse en el zapato de otro. Esa ambigüedad que tenemos, ¿cierto? Entonces, en pensar, eso nos conlleva a solucionar muchos aspectos, porque yo, por ejemplo, también he sido alumno. Entonces, a mí cuando me dicen, este profesor, yo no he podido porque mi abuelita se enfermó, mi abuelita se murió, y unos tienen hasta 30 abuelitas en todo el transcurso, entonces ese cuento puede ser 2 veces verdad, pero lo demás es cuento. Entonces, ¿qué pasa? No se organizó, no se dio tiempo, la vida es una permanente organización y ustedes tienen que desarrollarse con responsabilidad. Entonces, para triunfar hay metas y hay 2 técnicas, ¿cierto? ¿Cuál es la principal técnica? Ser permanentemente, ¿cierto? Activo en lo que van a hacer. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que deben ser perennes en obtener sus metas. Hay, por ejemplo, un término que se llama la procrastinidad. ¿Qué significa ir dejando para mañana lo que puedes hacer hoy? Hay un dicho que dice, la constancia es una de las virtudes por la que otras virtudes dan su fruto. Entonces, la persona constante es la que va a lograr sus objetivos. La persona que por el medio camino se desanima y tira la toalla, no, pues, porque pretextos hay miles para contar, ¿cierto? Mientras esa perseverancia, esa constancia que tienen ustedes, ¿cierto? Eso va a determinar su futuro. Y en estos aspectos de sostenibilidad prevalece muchas veces esa insistencia que tienes que tener en lograr tus objetivos. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, profesor, coadyuvan unos con otros, sí, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo principal para un desarrollo sostenible? Esos recursos sociales y humanos, profesor. El recurso humano es esencial. Si es un recurso humano idóneo, ¿cierto? Limpio de pensamiento y de procedimiento, entonces hace bien el uso de sus recursos naturales, de las tecnologías, de la parte económica e incluso de la parte social. ¿Y cómo se consigue esto, profesor? Con educación, ¿cierto? Entonces, donde más debemos invertir aquí en nuestra patria es educación y salud, educación y salud. No, pero dice profesor que el presupuesto, que es sencilla. Yo corto
digamos, a ver, ingreso a las Fuerzas Armadas, se corta 5 años. Ese presupuesto lo vamos a utilizar para educación y salud y van a ver que hay un montón de presupuesto. ¿Cierto? No, profesor, pero ¿qué haríamos sin ejército? Estaríamos mejor, porque hay muchos países que no tienen el ejército son ellos. Usted es ingeniero mecánico, es capitán. ¿Lo han entrenado? Sí, para esa etapa. Paralelo a los estudios lo han ido entrenando. ¿Cierto? Y no necesariamente tienes que estar todos los días en el ejército. Cada cierto tiempo, hacer algunas capacitaciones y listo. Está demostrado. Hay países en eso. ¿No? Entonces, miren, hay formas de hacer las cosas. Hay maneras. Se puede tratar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esos recursos humanos. Algunos de ustedes de repente van a estar en mi posición muchas veces. Y van a tener que ser claros y concisos cuando hablan de esta sostenibilidad. El entorno natural, el desarrollo social y el desarrollo económico también hacen una intersección en lo que se llama el bienestar. El bienestar es lo que se quiere lograr en todo. Pero bienestar no significa tener mucho dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero y no tiene calidad de vida. ¿Cierto? Hay gente que tiene mucho dinero, pero no tiene una noción sobre la ecología, la vida, el sentido de la vida. El dinero, ojo, no es bienestar. Bienestar significa tener un entorno natural equilibrado, vivir en un medio agradable, tener un desarrollo social idóneo. ¿Y dónde está esto? En la familia. La familia es lo esencial, es el núcleo básico de la sociedad y en base a eso el pueblo se va a generar como un bien general, ¿cierto? Vivir en una zona donde no necesariamente tiene que haber carros de lujo, una zona que tenga mucho dinero, no, una zona donde tú estés a gusto, que no sea peligrosa, que no haya riesgo, ¿cierto? Ese es desarrollo social. Y el desarrollo económico debe ser tener lo necesario para vivir. ¿Ya? ¿Qué significa? Que yo tengo mi profesión, ya, tengo un sueldo, tengo una casita, puedo desplazarme en algo, etcétera. Que es lo básico. Pero no, pero yo, profesor, quiero ser empresario y quiero tener mucho dinero. Mucho, mucho, de modo de que digan, fulano de tal tiene mucho dinero. No. No sabemos si habrá COVID-26, COVID-30, COVID-35, y ni el dinero te salva. Te salva ese bienestar equilibrado entre lo natural y lo social. Eso te salva. ¿Por qué? Porque te has alimentado bien, has gozado, respiras, haces deporte, te das tu tiempo, comes lo más natural posible y todas tus defensas también. No, pero profesor, que de todas maneras las enfermedades siempre ha habido. Pero un organismo que inmunológicamente está bien, ya se entera que te has enfermado. ¿No es cierto? Entonces, eso pasa. Pero una persona estresada por hacer mucho dinero, naturalmente va a caer con mucha más facilidad. ¿Ya? Entonces, miren, ese bienestar está de la mano con lo que viene a ser desarrollo sostenible. Y por último, esa actividad y fuerza humana es muy dependiente para desarrollar todo. Y que generalmente nosotros tenemos problemas comunes a nivel nacional, a nivel local, a nivel global y a nivel continental. A nivel local, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Profesor, aguas servidas. Uy, sí, nuestro lago. Y todos tienen este problema. Desechos domésticos sólidos, la basura. La contaminación del aire. Mucho carro, mucha moto, mucho equipo, ¿cierto? Ruidos dañinos. Yo ya no quiero vivir en el centro porque no puedo dormir, ¿cierto? De todos los días carro, esa avenida en la que vivo, no puedo ni dormir, tiembla, suenan mis vidrios, hay bocinazos. Yo me estoy estresando de eso porque ya no puedo dormir. Entonces, problemas locales. Nacionales, urbanizaciones crecientes, ¿cierto?
me he ido a vivir a tal zona, a tal ciudad, pero vivo en una zona creciente, no tiene todavía algunos componentes, ¿cierto?, que deben tener. La pérdida de la biodiversidad se está generando a nivel general, la contaminación del agua, igual, desechos industriales, erosión, a nivel continental, restos industriales tóxicos, erosión, desertificación, urbanización creciente, contaminación atmosférica, contaminación de agua y dulce marina, a nivel de nuestro continente y estos problemas. Mundial, ya ni qué decir, desertificación, desforestación, lo más bravo, cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, pérdida, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿y para qué hacemos este desarrollo sostenible, profesor? Para evitar estos impactos, para evitar esto, para que tomemos conciencia, para que diario pensemos dónde vivimos, qué somos, qué hacemos y qué podemos hacer en pro de nuestro medio, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros en pro del ambiente? Entonces, espero que estas palabras les haya servido y que ustedes lo interiorizan. No necesariamente tienen que hacerme caso, analízanlo, ¿cierto? Entonces, esfuércense por ser mejores. Y esfuércense por ser mejores, no solo como personas, sino de ser empáticos con el medio ambiente, empáticos con la sociedad, sea alguien útil. Porque ustedes, les vuelvo a repetir, son ese 7% que han tenido la suerte de llegar, no la suerte, el esfuerzo, la suerte que a veces no existe, ¿cierto?, de llegar a las aulas universitarias. Hasta aquí alguna consulta, por favor, referente a lo que hemos mencionado. Los escucho. A ver, ¿qué dice Chino Mamani José? Sí, profesor. A ver, adelante, José. ¿Qué opina usted del desarrollo sostenible? Lo que ha tocado el tema está muy bueno y es reflexivo, ¿no? Lo que está hablando, pero en sí, no se da, ¿no? Lo que habla usted, ¿no? La contaminación sigue. En sí, en la vida real no se da esto. Esto Muy nomás bien, sería. José. Habrá que cambiar, ¿no? Habrá que cambiar de parecer. Adelante, Sí. Félix David. Ya. Usted dijo que es ingeniero pesquero, ¿no? Así es. Ya, usted debe saber acerca sobre los peces también, ¿no? O sea, usted también sabe sobre el equilibrio, sobre la vida marina. O sea, Así es. sobre la extracción, sobre cuántos, eso es más o menos el desarrollo, ¿no? O sea, si Así se es. explota todo, digamos, el camarón, como ahora está en veda, ¿no? Claro. Sí. Muchos de esas clases de recursos desaparecen, como el carachi y la trucha natural, que es casi más o menos. Que ya no es natural. Ujú, ya no hay mucho. Me agrada su tema, me agrada su curso. Muy Muy bueno. bien, Félix. Miren, cuando no se hace caso, por ejemplo, a estas condiciones que ponen algunas entidades, en este caso, por ejemplo, como hablaba Félix, de lo que viene a ser, por ejemplo, produce, dice, bueno, está en veda tal producto, pero no se puede hacer caso, pues. Entonces, a esa especie la estamos llevando a un proceso de extinción, ¿no? Yo sé que ahorita, por ejemplo, está en veda muchos productos, dentro de ellos el camarón, ¿cierto? Pero van a darse cuenta que ahora para Semana Santa va a haber camarón.
están cultivando. Entonces, nada raro va a ser que un tiempo desaparezca el camarón y vamos a tener que empezar a cultivarlo. O desaparezcan las especies nativas y después para comerse un timpu de carache ya no vamos a pagar nuestros 5, 7, 10 soles que pagamos hoy, sino paguemos 50, 70, 80 o 100 si quieres darte el gusto, ¿cierto? Entonces, esos componentes hay que cuidarlos y ese es un ejemplo, por ejemplo, que pone su compañero. Entonces, ¿de quién depende? Pues? De nosotros. Señor, usted vende eso, ha traído tal producto, no compro. Listo. Compraré otras cosas, ¿cierto? Bonito está saliendo a 2, 3 soles, ¿cierto? Cabal igual, Jurel, ¿no es cierto? Entonces, depende de nosotros ser empáticos, ¿no? Entonces, como ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Uy, no, que la harina, que el pan, 3 por 1 sol. No compra, come su tostado. Ahora, ¿cuánto está? 4. Va a pasar un tiempo, se va a arreglar 5, ¿cierto? Entonces, hay que ser empático con nuestro medio. Luis Fernando, adelante. El ingeniero, como usted dijo, como mi compañero, yo sobre la especie de la trucha, solamente la insertaron en el lago Titicaca, o como en otras especies, otros lugares las poblan en otros hábitats, afectando a su desarrollo, como alterar su cadena alimenticia. En ese caso es en qué factor se cumple el humano cuando él pone pone la especie en otro ecosistema que no pertenece. Mira, cuando hablamos de ecosistemas, eso es un atentado contra un ecosistema, trasladar una especie de una zona a otra, ¿ya? Entonces, cuando naturalmente nosotros podemos hacer esto, ocasiona problemas de descompensación en toda esa zona donde hemos introducido una especie exótica, la cual es su nombre, y esas especies exóticas, ¿cierto?, tienden a generar problemas en otros medios que no son los suyos. Se adaptan bien, sí, pero ¿qué han hecho, por ejemplo? La introducción del pejerrey y de la trucha es una desgracia para las especies nativas en nuestro medio. Bueno, pero había trucha natural antes, ¿no? ¿Cierto? Pero la han extraído de tal manera que hoy no queda. Y el pejerrey casi está sufriendo el mismo mecanismo, ¿no es cierto? Ya no cogen con sus chinchorritos, nada, ahora ya están comenzando a hacer arrastre de pejerrey. Están sacando, entonces, ¿qué le va a quedar con el tiempo al humano? Cultivar seguro pejerrey. Al igual que se cultiva trucha, ya nosotros en biología estamos comenzando a trabajar con cultivo de pejerrey, ¿no es cierto? Entonces, todos esos componentes hace de que cambie a veces la situación. Pero a la vez también habrá que proteger a nuestras especies, ¿cierto? Y hay programas específicos como la ALT, ¿cierto?, que está muy preocupado en esto y va a tener que recobrar esas especies, garantizar su subsistencia, porque si no, no tiene nada de sentido. Por ejemplo, cuando el proyecto binacional se creó con esa finalidad, ¿cierto? ¿Cuál era la finalidad? Era conservar las especies del medio, ver la parte ecológica del lago Titicaca, ¿cierto?, y coadyuvar en la parte ambiental. Esa era su función. Para eso fue creado el Proyecto Especial Lago Titicaca, que después se convirtió en Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. Pero bueno, lo comenzaron a trabajar políticamente. Bueno, usted es biólogo, no necesitamos biólogo, necesitamos un ingeniero agrícola. ¿Por qué? Porque tiene tanto presupuesto que ahora vamos a implementar los guaruguaros. Bueno, entró otro, ingeniero civil, y, bueno, tenemos tanta plata que en vez de conservar el medio ambiente y las especies, mejor van a hacer una represa. Se pusieron a hacer carreteras, otros sus proyectos, y lo descuidaron totalmente.
Entonces, yo por eso es que cuando a veces debatimos, no les menciono que ese proyecto no tiene sentido de que existe en este momento. Es caja chica del gobierno o otros elementos que puede de repente coadyuvar a hacer, pero en lo que son especies nativas, es más, esa es su área, ya no la tiene, está dedicada a otros tipos de estudios que finalmente a nivel de la región no nos sirven absolutamente para nada, ¿cierto? Entonces, esas cosas hay que evaluar en el tiempo, evaluar en el tiempo. Y qué bueno hubiese sido que, por ejemplo, ese proyecto esté bien metido, por ejemplo, con esto de los petar, hace muchos años. No que ahora que tenemos problemas graves en la bahía, donde ya toda esa zona está totalmente eutrofizada. Es un proceso eutrofizado, donde emana olores terribles, que quizás nosotros no lo sentimos, pero las personas que vienen de afuera lo sienten, ¿cierto? Entonces recién quieren hacer algo, pero ya no tienen los presupuestos porque los gobiernos europeos se han dado cuenta de que eso no sirve para nada. Y bueno, ahora tienen un monto nacional para todos los trabajadores, pero en el fin, al cabo, lo han degradado ese proyecto para el que fue creado. Entonces, ¿de quién depende ese desarrollo sostenible? De ellos. Si hubiesen hecho bien las cosas, hubiesen interactuado en pro de la naturaleza, el destino sería diferente, ¿cierto? Y esas especies nativas quizá no estarían en riesgo. Entonces, miren, una cosa conlleva a otra. La política malogra la parte natural, la naturaleza, malogra, corrompe a la sociedad, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que cambiar ese shift en ustedes. Acá los cargos deben ser por mérito propio, no por pintaparedes o pegacarteles, ¿listo? Y lo peor es que a veces, bueno, se da a nivel estatal sobre todo. No siempre están los mejores porque entre ustedes se van a conocer, ¿ya? Entonces, tienen que destacar y cambiar ese chip, ¿cierto? Nuestro país vecino Chile no tiene esa corrupción. Miren, lo han desterrado, ¿cierto? Los que destacan tienen las mejores opciones, pero hay que destacar no solamente en conocimiento, sino a nivel de esa actitud que tienen ustedes, una actitud pro, ¿listo? Esa forma de ese expertise que tienen ustedes que desarrollar. La universidad no solamente es para que repasen sus cuadernos, es para que aprendan a hablar. Por eso les voy a hacer exponer. El profesional tiene que hablar, el profesional tiene que expresarse, tiene que tener las ideas claras, concretas y también saber aceptar, ¿cierto? Su profesor puede tener más de 20 años como docente universitario, pero aún sigo aprendiendo de mis alumnos, aún sigo estudiando. Los fines de semana sigo estudiando, ¿listo? Y no interesa tener una o dos profesiones, o dos o tres maestrías, etcétera. Esa es parte de la preparación que nosotros tenemos, ¿cierto? Lo que interesa de todo eso es que has absorbido muchos conocimientos, ¿cierto? Lo has transformado esos conocimientos y estás tratando de hacer algo útil por nuestra sociedad. Eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, bueno, cada quien deja huella en lo que puede hacer, en lo que hace, ¿ya? Entonces, definitivamente esa es su misión. Ahora, ¿su misión de ustedes cuál es? Estudiar, prepararse, esforzarse, ¿listo? Entonces, ese es, indagar. Si el profesor les dice algo y les va a dejar algún tema, bueno, indaguen, pues, ¿cierto? Sean de repente proactivos. Muy bien, pasemos a lo que viene a ser ecosistemas. Creo que me ha cargado bien esto. A ver. A ver. Si observan, ¿no es cierto?, la pantalla. Sí, licenciado.
Muy bien. Acá tenemos entonces ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un charco de agua. Un ecosistema es una pequeña laguna. Un ecosistema es un riachuelo. Un ecosistema es una laguna altoandina. Un ecosistema es el lago Titicaca. Un ecosistema es la quebrada de mi comunidad. Un ecosistema son las pampas de mi centro poblado. Un ecosistema es de repente el bosque de la una, etc. Todo componente donde haya biotopo y biocenosis es ecosistema. ¿Qué es biotopo, profesor? Biotopo es el medio físico en el que existe ese componente. Y la biocenosis son todos los organismos vivos que componen ese biotopo. Entonces, esa interacción que existe entre el biotopo y la biocenosis se denomina ecosistema. Pero en todo ecosistema va a existir una estructura trófica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pues profesor, la estructura trófica es aquella en la que ustedes en ciencia y tecnología han estudiado, donde el principal elemento son, por ejemplo, las microalgas, ¿cierto? El fitoplancton, el zooplancton. Y la cadena superior de esta estructura trófica, ¿quién es? El hombre, porque es el último consumidor. Entonces, cuando yo me voy al lago y hago muestreos con los alumnos y les digo, a ver, vamos a determinar el impacto ambiental, hasta dónde llega, porque también imparto ese curso a nivel de vuestra facultad. Entonces, los alumnos de biología y ecología dicen, tenemos que empezar, profesor, por lo esencial. ¿Cuál es? Las algas, pero las microalgas. Entonces, analizamos fitoplancton, analizamos zooplancton, ¿cierto? ¿Y eso quién lo consume? Los microcrustáceos, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar las dafnias, vamos a analizar las hialelas, los de fondo que hay, macroinvertebrados bentónicos, listo, y sigue. Luego, ¿qué tenemos? Esos, ¿quiénes los consumen? Los caracoles, algunos gusanillos, etc. ¿Y ellos quién los consume? Los peces más pequeños, profesor. Y esos peces más pequeños sirven para otros más grandes, y así sucesivamente, hasta que los peces grandes, los más grandes, se come el hombre. ¿Cierto? Cuando se rompe la estructura de la cadena trófica, se rompe todo. Deja de existir. Pero, profesor, ¿se puede recomponer? Sí. Pero si nosotros lo rompemos, esa cadena trófica, entonces se acabó. Uy, profesor, yo en la tele veo programas, por ejemplo, ambientales, ¿cierto? Y me da mucha pena que ese tigre se coma a las cebritas, a los venados. Es que esa es parte de la cadena trófica. Si no se comen a los venados, no se comen a los otros animalitos, a todos los mamíferos que encuentran por ahí, imagínense, no habría vegetales, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos conllevaría eso? Una degradación de suelos terrible, porque al ya no tener plantas tendrían que comer raíces, y ahí, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Se salinizaría toda esa zona, se desertifica. Entonces, todo tiene su equilibrio. Y en un ecosistema tenemos nosotros que tener presente que ese equilibrio tiene que conservarse. ¿Listo? El ecosistema está conformado por dos componentes. Un componente autotrófico, que es el que produce su alimento. ¿Quiénes son, profesor? Las plantas. Y el otro componente heterotrófico que vive en base a quién, a ese autotrófico. ¿Listo? Entonces, ese componente heterotrófico todavía se subdivide. Pero, profesor, los dos van de la mano, sí, porque si no hubiera plantas no hay animales, pero si no hay animales tampoco habría plantas. Entonces, es una correlación directa que se genera, ¿cierto? Porque incluso las excretas de los animales se usa para que haya mayor proliferación de plantas, ¿no?
Hay animales que son selectivos. En un grupo de plantas hay plantas que no se reproducen con facilidad. Cada 4 o 5 años crecen y esas no la comen. La comen aquella que se produce mensualmente. O sea, incluso esa selectividad está en la capacidad etológica que tiene el animal. ¿Y qué es la etología? Es el comportamiento del animal, ¿no? En muchos casos, yo les digo, por eso hay que aprender de los animales. Entonces, dice, a ver, ¿y por qué no muestra la otra? Ah, ya, acá está, ¿no? Ya. Dice, por ejemplo, la parte heterotrófica, aquellos que viven de la naturaleza, ¿cierto? Entonces se adaptan, ¿cierto? Lo toman como un hábitat, que es algo complejo estudiar a cada especie, pero la mayoría de los animales van a conformar esa gama heterotrófica, sobre todo aquellos que se alimentan directamente de la naturaleza. Ese es el componente de carácter heterotrófico. Mientras que el autótrofo es aquel que hace síntesis, ¿cierto? Fotosíntesis, profesor, sí. Quimiosíntesis, profesor, también. ¿Listo? Procesos de recomposición a nivel celular, también, profesor. Entonces, esa fijación de energía, ¿cierto? Se puede dar por procesos quimiosintéticos, se puede dar por procesos fotosintéticos, etc. Entonces, oiga, profesor, y a nivel de la fotosíntesis, en otras palabras, la energía la transformamos, ¿cierto? Es energía solar, es energía que va a incidir sobre los componentes celulares de las plantas, van a permitir de que ésta absorba un poco de agua, capte de los medios sales naturales, minerales, y lo convierta en glucosa. Y esa glucosa lo va a transformar y va a generar sus frutos. Y esos frutos nos los va a ceder, ¿cierto? Qué sostenible la planta, no piensa en él, ¿no? Piensa en nosotros porque nos cede sus productos. Y aparte de que esos frutos lo consumimos nosotros, los animales también. Pero a veces a ellos no les gustan los frutos, sino sus hojas. Pero es tan versátil la naturaleza que esas hojas tienen que ser podadas, porque en el cambio que se genera de tipo estacional tienen que salir otras nuevas hojas para que permanezca el producto. ¿Cierto? Entonces, miren, qué exacta es la naturaleza. Qué sabios son esos animales. Qué sabios son esos vegetales que encajan perfectamente, ¿cierto? Y a veces nosotros no lo valoramos, ¿cierto? Más importante que nuestro macetero es nuestro celular, ¿no es cierto? Entonces, imagínense. Y lo más curioso, que aparte de producir nuestro alimento, nos brinda oxígeno. Ese oxígeno que nuestros alvéolos permiten que estén insuflando permanentemente oxígeno hacia nuestro cerebro, nuestros músculos y todo lo que tenemos para poder vivir. Cuando destrozamos un árbol, estamos quitando oxígeno a 20 personas en promedio para toda su vida. ¿Ya? Entonces, bajarse un árbol es dejar sin vida a 20 personas. Eso significa una yunzada. ¿Ah? Entonces, ¿no? Yo no sé por qué no plantarán otras cosas. Creo que ustedes como ingenieros mecánicos van a tener que un poste así bonito con sus flores de metal, algo inventarse para que hagan su yunzada, y por cada golpe, ¿cierto? Tener de repente, yo que sé, una rodilla automática, que el que golpea más fuerte se dobla el poste y cae, ¿cierto? Y para que caigan los regalos, ¿no? Porque es lo que hacen, ¿no? Lo golpean y caen los regalos y a veces se hacen aplastar también, ¿no? Entonces, miren la torpeza que se hace. Cuando sembramos un árbol, profesor, estamos generando oxígeno para 20 personas por toda su vida. Esa es la proporción que tenemos. Las relaciones entre los seres vivos,
la biocenosis y el medio físico biotopo es muy espectacular porque se da desde un aspecto micro hasta un aspecto macro. Pero micro, ¿por qué, profesor? Porque las bacterias son nocivas. No todas las bacterias. Ya hemos dicho que en todo nuestro organismo tenemos bacterias específicas. A nivel de todos los órganos tenemos bacterias específicas que conllevan un equilibrio permanente en nuestro organismo. ¿Ah? Entonces, a nivel macro o a nivel micro va a haber una relación entre el medio y estos componentes. Porque los seres vivos se organizan. Y esto lo saben ustedes, que la mínima composición son esos átomos, esas moléculas, que conforman diferentes productos. Ese chón, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Qué es el agua? Parte de ese chón. Tiene un átomo, ¿cierto? Y otro, tanto una combinación de los dos, de hidrógeno, oxígeno. Y gran parte, cuando estudiamos, por ejemplo, la parte biológica, decimos, ¿qué es un glúcido? ¿Qué es una proteína? Son componentes que se van a ir adecuando y van a ir generando algunas especializaciones de sobrevivencia que parte a partir de quién, profesor, de la célula, ¿cierto? Pero esa célula es tan variada en toda su conformación que van a tener una conformación específica para cada tejido. Y esos tejidos hacen los órganos, ¿cierto? Conforman a las diferentes especies y esas diferentes especies tienen diferentes características también para desarrollarse y conforman toda la biodiversidad que nosotros tenemos, ¿no? Una variación celular. Profesor, pero esta espectacularidad que ustedes nos cuentan, debe tener algún límite, ¿cierto? En lo que va, no. El límite no existe, porque posiblemente y evolutivamente nosotros éramos una célula y posiblemente vegetal, que se ha ido adaptando, se ha vuelto animal, y esa célula se ha ido componiendo a nivel de protozoarios, ¿cierto? De repente de algunos otros dinoflagelados, o de repente a nivel de reptiles, y hemos evolucionado. Y también tendremos nuestro ciclo de vida. Lo que sí está comprobado es que somos los inquilinos de la Tierra más nocivos que ha dado. Porque 5.000 millones que tiene la Tierra, 5.000 millones, y nosotros recién tenemos casi 1 millón de años y le hacemos tanta yaya a la Tierra, tanto daño. Entonces, esta estructura de los seres vivos tiene una afinidad de que va a ir incluso variando y todavía no ha sido todo identificado. Cuando yo le escuchaba a una bióloga marina, Norma Quirquiño, toda su vida había trabajado identificando especies marinas. Y en su informe número 44 decía, he concluido con el 60% más o menos de especies que he identificado a lo largo de mi vida. ¿Qué significaba? Que faltaba 40. Y por ejemplo, en lo que son insectos, está identificado el 30%. 70 aún faltan. Entonces, miren la variedad que existe. Pero para vivir, ¿qué necesitan todos estos animales? Biosfera. ¿Y la biosfera qué tiene? Oxígeno, profesor. ¿Ya? El conjunto de animales diversificados en un ecosistema forma una comunidad. ¿Listo? Entonces, hay poblaciones de diferentes tipos de animales, diferentes mamíferos, aves, ¿cierto? Que pueden ser variados, pero conforman todo este elemento denominado comunidad, que es un conjunto de poblaciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo les diga la comunidad, me estoy refiriendo a las poblaciones diversificadas que va a existir. En el lago Titicaca hay comunidades, por supuesto. Hay una comunidad formada, por ejemplo, una comunidad íctica, le llaman, una comunidad de peces. Todos los peces son igualitos, no. Son poblaciones de
cucarachas, poblaciones de istis y otras poblaciones de aves que están en la superficie, y hay poblaciones de macroinvertebrados. Esa es una comunidad. ¿Ya? ¿Interactúan entre ellos? Sí, todos viven ahí. La población es cuando me refiero a una especie. Cuando digo, por ejemplo, la población de las palomas de la plaza, es la población de las palomas ubicadas en la plaza. Y hay algunos que hablan, pero la población significa la zona y la fecha. Perfecto, las poblaciones de la plaza en el mes de abril 12. Listo, esa es población. La población de peces, ¿cierto? Pero ¿de qué peces? Ahí tiene que ser específico, ¿ya? Entonces, la población de carachis, ese es el término correcto para referirme a población. La especie es ese elemento único, ¿cierto? Entonces, la agrupación de seres vivos es específicamente a esa especie específica a la que me refiero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay una foto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿de qué? De osos. Hay osos como estos pandas que están en extinción, que hacen esfuerzos inminentes, ¿cierto? Entonces, que genéticamente están trabajando permanentemente para favorecer esto. Entonces, la especie está conformada por un solo componente, por un solo animal representativo. Claro, yo puedo hablar de especies, por ejemplo, decir los gatos, los perros, ¿cierto? Los peces, pero específicamente solamente de una especie. El medio físico va a denominarse biotopo. Este medio físico incluye las condiciones que debe tener un medio para brindarle a las especies. Pueden ser medios terrestres, donde tienen características específicas. La adaptación de especies es muy difícil. Yo no puedo traerme, por ejemplo, un tiburón al lago Titicaca, porque primero es un agua salada, tiene cierta temperatura más cálida, a lo que aquí es más gélida, es dulce, no tiene componentes de vida para que viva. Entonces, hay componentes básicos, y esos componentes básicos, por ejemplo, ¿qué es? La temperatura, humedad, presencia de estaciones, tipos de suelo, relieve, que son idóneos para cada especie porque no se puede adaptar. Igual en los medios acuáticos, la salinidad, ¿cierto? Agua dulce, salada, la luz, la profundidad, algas, plantas, corrientes, tipo de fondos, va a hacer de que esto se recomponga absolutamente. ¿Ya? Entonces, y que sirva para un medio adaptado. Cuando nosotros contaminamos ese biotopo, sea terrestre o acuático, estamos incidiendo sobre las especies. Pero a veces nosotros decimos, ¿no? Uy, se ha contaminado el agua, ¿y ahora qué agua vamos a tomar? Pero a veces, ¿y las especies que están? ¿Qué pasó con ellos? Si ellos son los que tienen más derechos sobre nosotros. Nosotros todavía invadimos sus lugares, los explotamos, los extraemos, ¿cierto? Entonces, iban a comenzar a degradar tanto en agua como en tierra. Esa es su función de estos saprofíticos o saprobióticos. Los consumidores son macroconsumidores que básicamente son heterotróficos, ¿cierto? Que ingieren básicamente materia u otros organismos formados por partículas, ¿cierto? Entonces, hay algunos elementos como este animalito que es la esencia de la vida y que prácticamente se ha convertido en un símbolo de vida que es la abeja, ¿cierto? Entonces, cuando yo encuentro una abeja, por ejemplo, y se interioriza en mi casa, trato de sacarlo con mucho cuidado. Mientras a la mosca, que es nocivo, la aplastamos, ¿cierto? Pero una abeja no habría vida si este señor no lleva ese polen en sus patitas y va de sitio en sitio, de zona en zona, ¿cierto? Generando una reproducción en las especies. Y encima todavía nos da, ¿cierto? Componentes idóneos, como la miel y otros derivados. Los productores están desde componentes pequeños que ni siquiera lo vemos, ¿cierto? Por ejemplo, esa microflora existente en agua,
¿cierto? Ese fitoplancton, que lo vemos en el agua y no sabemos. Tenemos que agarrar un microscopio o un estereoscopio y recién lo vemos. Pero ese ya produce, ¿cierto? Alimento, ya produce oxígeno, desde aquellos que lo vemos, ¿cierto? Que son de tipo macro. Profesor, el régimen climático a nivel de ecosistemas juega un papel muy, muy importante. Todos los microclimas que nosotros encontramos, ¿por qué se les llama microclimas? Porque todos tienen temperatura diferente, ¿cierto? Nosotros recorremos Puno, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo los llevo de prácticas a mis alumnos, me voy a Puerto Maldonado, ¿cierto? Entonces, comenzamos el viaje. Van abrigaditos de acá, ¿cierto? Pasamos Macusán y estamos bajando Lechea y ya están comenzando a desvestir. Llegamos a Mazuco y ya están en polo. Llegan a Puerto Maldonado, ya ni el polo lo soporta, ¿cierto? Pasamos de un clima seco a un clima húmedo, ¿cierto? A veces partimos por lluvia y ya está despejado, o lo contrario. Entonces, todos tienen un clima específico para poder vivir. Entonces, si yo, por ejemplo, altero con el cambio climático, con todos los componentes que pueden alterar la temperatura, la humedad, precipitación y otros, estoy alterando el medio de vida para estas especies. ¿Ah? Los componentes orgánicos, hay muchos compuestos orgánicos que son importantes, se forman a nivel natural y otros a nivel artificial, de carácter industrial. Pero esas moléculas orgánicas son las mismas para conformar componentes como, por ejemplo, ¿cierto? Componentes de tipo orgánico que sirven para muchos casos como sustancias de reserva, ¿cierto? El oro. Sustancias para combustible, los combustibles. Sustancias para medicinas, ¿cierto? Compuestos orgánicos, micro o macro o plantas, etcétera. Todo obtenemos de esos medios. ¿Listo? Hay también sustancias inorgánicas que van a permitir que se desarrolle la vida. Entonces, estos componentes inorgánicos son esenciales, profesor. Sí, cada quien tiene su ciclo y tiene su función. Este término de ecosistema ya en 1935 se acuña. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que comienzan a hablar sobre factores físicos, ambientales, y también a nivel orgánico. Cuando hablo de componentes orgánicos ya estoy hablando de vida. Entonces, muchas personas ya lo toman como un aspecto termodinámico abierto. ¿Qué estudia la termodinámica? Los movimientos de energía. Entonces dice, acá hay un flujo de energía. Esa relación entre el biotopo y las biocenosis no es otra cosa que una relación termodinámica de carácter abierta, conformado, ¿cierto?, por un componente biótico y abiótico. Entonces, muchos ya dicen, no, es un flujo de energía, esa cadena trófica es un flujo de energía, y no les falta razón. Entonces, ¿es complejo cada ecosistema, profesor? Sí, es típico. Cada quien tiene sus características. Es inclusivo. El hombre maneja gran parte de esto y es el principal destructor. Holístico, sí, muy variable, porque cada ecosistema puede variar de acuerdo a las condiciones temporales del año. Enfatiza en algunas interconexiones, por supuesto. Todo está relacionado. Es un escenario de eventos evolutivos, por supuesto, ¿cierto? A veces nosotros no nos damos cuenta porque vivimos muy poco, ¿no? Pero hacia los años, si vemos antecedentes, encontramos, ¿cierto?, algunas especies que no eran como ahora es. Tiene implicancia en la conservación, naturalmente, ¿no? El diagrama esquemático de un ecosistema es el clásico que ustedes han estudiado y no ha cambiado, ¿cierto? Productores, consumidores. Hay elementos abióticos que interactúan y también hay descompositores. ¿Listo? Entonces, no ha cambiado, profesor, esto. Lo que sí nosotros podemos de repente arraigar e incidir en que la base de todo ecosistema son estos productores primarios, ¿cierto? Que si no hubiera estos productores primarios,
no tuviéramos consumidores, desintegradores, ni nada por el estilo. ¿No? Entonces, pero estos productores primarios necesitan de un biotopo, claro, necesitan de suelo, necesitan de partículas orgánicas, suspendidas, ventos, etcétera, para poder generar alimento. ¿Ya? En los ecosistemas se genera todo un proceso trófico, ¿cierto? Desde parásitos, ¿cierto? Carnívoros, herbívoros, degradadores, detrívoros, etc. Pero en todo esto, ¿qué hay? Un flujo de materia y de energía, ¿cierto? Por ejemplo, la ley del diezmo. Oiga, profesor, la ley del diezmo no es aquella de que los corruptos cobran el 10%, no, es una ley ecológica, donde ese 10% llega al consumidor final. Si yo invierto 100 toneladas, ¿cierto? Hay 100 toneladas cuando he empezado la cadena trófica, por ejemplo, de fitoplancton. Esas 100 toneladas, cada que va pasando, va perdiendo 10% de nivel trófico en nivel trófico. Y de repente, de lo que era, cierto, 1000 kilos, llega al hombre 1 kilo, de acuerdo a la cadena trófica. Entonces, por nivel trófico, se va perdiendo 10%, 10%. ¿Ya? Entonces esa ley la llaman la ley del diezmo, que no es la de los corruptos, ojo. ¿Ya? Las propiedades emergentes que se suscitan en los ecosistemas también son muy importantes, como por ejemplo la productividad. Cuando una zona es más productiva, más rica, ¿cierto? Entonces tiene mayores componentes de vida, garantizan la vida. Entonces, en una zona más productiva, profesor, ¿hay mayor flujo de energía, hay mayor almacén? Por supuesto. Y los animales buscan zonas productivas, migran a zonas productivas. La energía va a variar. La energía se puede medir en calorías, joules o kilocalorías. ¿Listo? Entonces, cada componente tiene una caloría. Pero bueno, eso, profesor, nosotros aprendemos esto en nutrición, claro, transformación de estos componentes, pero en el ambiente se portan también de diferente manera, por supuesto, profesor, porque entre animales también hay una transmisión de estas y son totalmente dependientes de las calorías que se generen en el medio para poder sobrevivir, porque un pajarito no se abriga, no tiene calefacción, ¿cierto? Entonces depende de qué directamente, de esas kilocalorías que puede consumir para poder sobrevivir. ¿Ya? Entonces, ¿es un flujo de energía permanente? Sí. ¿La masa comienza a variar también, profesor? Por supuesto, ¿cierto? La masa siempre está en movimiento, toda la biomasa está en movimiento, ¿cierto? Por ejemplo, dice, uy, está lloviendo, claro, se generó pasto. Si ese pasto yo lo segaría y lo peso, ¿cierto? Y digo, 1 hectárea he sacado 5 toneladas de pasto. En invierno hago lo mismo, saco todo eso y definitivamente no voy a llegar a media tonelada. Entonces, profesor, hay un flujo de biomasa, sí. ¿Y ese pasto en qué se convierte? En carne, ¿cierto? Y esa carne, ¿quién la consumimos? Nosotros. ¿Cierto? Que somos los de la cadena trófica más alta. Había un flujo de masa, claro, ¿cierto? Entonces, por eso que dicen, ¿no? Es curioso cuando se desconoce, dice, yo no comería alfalfa. Te comes cualquier cantidad de alfalfa, pasto, paja, chiligua, tola, te comes. Cuando comes a los otros animales, porque es una biomasa que ha sido transferida a tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, los animales, considerando al hombre más, son lo que comemos. ¿Ya? Nosotros estamos conformados de lo que comemos. Si comemos bien, estamos bien conformados. La biomasa vegetal es abundante. Tiene muchos valores, muchos usos. Desde el papel en el que escriben ustedes, que es celulosa, hasta otros componentes de tipo alimenticio o componentes que pueden generar energía adicional. ¿No? Entonces, esta necromasa en la biomasa es aquella que se va a degradar permanentemente en el medio, se reabsorbe y vuelve a ser un elemento para que nuevamente esta biomasa vegetal se recomponga. Es una recirculación
que se suscita. La biomasa fitoplanctónica en el mundo está segregada por miligramos por metro cúbico. La clorofila es uno de los componentes que se ha convertido en un carácter esencial a nivel mundial, porque está presente en el agua, está presente en los suelos, en los vegetales, en todos sitios, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería si no hubiera clorofila? Simple y llanamente no habría vida. La biomasa, que es el resultado de la conversión de esa clorofila en productos comestibles cárnicos, ¿cierto? Oiga, profesor, pero yo, por ejemplo, estos gusanitos no consumo, pero denles a los peces su manjar. Y después, ¿quién se consume los peces? Ustedes. Entonces, igual. Indirectamente lo han consumido. ¿Ya? La productividad primaria se genera a través de la cadena autótrofa. Todo aquello que se transforma y puede producir componentes que puedan ser usados por organismos de tipo heterótrofos son componentes autótrofos. Dentro de ellos, plantas, algas, bacterias fotosintéticas, quimiosintéticas, etc. La producción primaria terrestre se mide en ¿qué? Kilogramos por hectárea o miligramos por hectárea año, ¿cierto? El hecho es de que se puede medir, sí, profesor, actualmente con cuadrantes se mide. La producción primaria es factible de calcularla, sí se puede calcular en tierra y en agua. Entonces, ¿hay métodos para esto? Por supuesto. Los productores primarios, la producción bruta, ¿se puede calcular en una zona y la soportabilidad que tiene para los animales? Por supuesto. Pero los animales creo que no han llevado física ni química, pero hacen un cálculo exacto de sus poblaciones. Cuando no hay más alimentos, se traslada. O cuando no hay alimento suficiente para toda la población, ese año no se reproduce. Inhiben su reproducción. Son tan sabios que deberíamos imitarlos, ¿no? La productividad primaria neta es la biomasa que nosotros tenemos, pero está convertida en energía. Yo la biomasa lo puedo convertir en una transferencia energética, profesor, sí. Porque si yo calculo las kilocalorías que proporciona este componente, ya lo estoy transformando de masa a energía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los pastizales, dice, ¿cierto? Tienen 5.830, ¿pero qué es? Biomasa convertida en energía. Eso es, ¿cierto? La producción primaria neta, yo puedo calcularla en gramos por metros cuadrados año. De acuerdo, si es un arrecife, si es una selva tropical, si es un mar abierto. Pero estos componentes, estos índices, profesor, nos sirven ¿para qué? Para nosotros poder compararlos con otras zonas. Entonces, cuando se hace ingeniería, no solamente se observa desde un aspecto másico, se puede observar desde un aspecto energético, porque todo está en movimiento. Entonces, acuérdense que ingenierilmente un ecosistema es un componente de orden termodinámico, ¿no es cierto? Entonces, todos los ingenieros llevamos termodinámica. Ustedes seguro que también van a llevar, si no, no se entenderían muchas cosas. La producción primaria es el que da inicio, y en todo el mundo hay producción primaria. Profesor, en el desierto también, ¿cierto? Ya agua, suelos de todo tipo, hay producción primaria. Muy sensible en algunos puntos, por ejemplo, de que tenemos 1 gramo de agua y tenemos una producción primaria fabulosa. En otras zonas no con tales cualidades, pero definitivamente se produce. Algunas zonas más ricas que otras, ¿cierto? ¿Y qué factores afectan a esas productividades? Radiación solar, temperatura, agua, nutrientes, ¿cierto? A nivel acuático, profundidades, distancia, disponibilidad de nutrientes, concentraciones de CO2, etcétera, ¿cierto? La productividad neta del ecosistema, ¿cierto? De todas maneras va a valorarse, ¿no? Entonces, pero profesor, hay zonas que no producen nada, como la foto que ustedes nos mencionan. Sí, pero acá, esa es su producción de la zona, y en esa zona hay flora y hay fauna, ¿cierto? Posiblemente gran parte esté enterrado, gran parte aparezca de noche,
tiene su ecosistema, tiene su forma de vida los animales. No, pero esto nos parece muy pobre, podemos nosotros de repente... No, pero acá hay agua y acá hay vegetación. Entonces, no siempre vamos a ver todo verduzco, todo bien compuesto. Hay ecosistemas donde la productividad va a variar. Y nosotros podemos calcularlo, claro, una productividad sobre cero, ¿cierto? Menor de cero, igual a cero. Entonces, ¿a qué caracterizamos? ¿Cierto? Como que ecosistemas jóvenes. A veces hay algunos en formación. Ecosistemas contaminados o explotados, o ecosistemas estabilizados, maduros. Entonces, los ecosistemas también van a variar, no todos van a ser idóneos. La productividad secundaria está generada por los que consumen esa productividad primaria. Y esos componentes van a servir y van a transformarse también en energía, ¿cierto? Entonces, esa producción primaria llega a una producción de asimilación, pero en el camino van quedando rezagos por la producción utilizada, la defecación, la respiración, etc. Parte de la materia se convierte en energía, ¿cierto? Porque si la conversión de materia en energía sería de 1 a 1, imagínense, ¿dónde queda la energía para vivir, para pensar, para hoy día respirar, para hoy día estar observando las clases? Eso también es materia que la estamos transformando en energía. Y la productividad secundaria se va a medir básicamente en kilogramos, ¿cierto? Que se tienen transformados día o año, de acorde a los componentes. Es como cuando nosotros le damos alimento balanceado a las peces o a las aves. ¿Cuánto de alimento balanceado le damos? 1 kilo. En toda su vida este pollo, ¿cuánto alimento balanceado ha comido? 2 kilos. Oye, mate el pollo, ¿cuánto pesa? 1,5 kilos. ¿Y qué pasó? Creo que hemos perdido, ¿eh? Sí, pero el kilo de pollo está 11 soles y el alimento balanceado está 4. 4 más 4, 8. Has ganado. Y todavía estás comiendo carne, no alimento balanceado. Había una conversión. ¿Qué es eso, profesor? Productividad secundaria. ¿Cierto? La estructura trófica va a variar. ¿Cierto? Los animales más grandes se van a comer a los chicos. ¿Cierto? Va a haber una pérdida de calor, va a haber una pérdida de energía en toda la transformación de alimentos. Los niveles tróficos van a ser siempre los mismos, primarios, ¿cierto? Autótrofos, primarios, secundarios, etc. Entonces, no va a variar esta cadena trófica. Vamos a tener productores y consumidores de igual manera, ¿cierto? ¿Por qué las cadenas tróficas son en algunos sitios cortos? Porque está en bastante evolución, No dura mucho esto, ¿cierto? Ese tu pollo a la brasa que tú te comes, por ejemplo, ese pollo en 40 días se convierte de pollito a pollazo, ¿cierto? Ha suscitado un cambio permanente, ¿cierto? Se ha suscitado un cambio de carácter permanente. Entonces, hay situaciones, ¿cierto?, que se va a generar y que va a permitir una evolución de carácter permanente, continua. ¿Y por qué son estas cadenas tróficas cortas? ¿Cierto? Porque los niveles tróficos siempre van a estar avanzando, moviéndose, no se detienen, ¿no? Entonces, ese monito se come las plantas, se come, sí, porque va a volver a crecer. Si no hubiera este depredador, no habría movimiento. Y de eso se tratan los movimientos. Entonces, a esa eficiencia de consumo, de asimilación, de producción de tejidos se llama eficiencia ecológica, ¿cierto? Entonces, esta es una cadena normal, natural, que se va a generar. Si no, no hubiera esto. Acá está la ley del diezmo de Elton, ¿cierto? La energía disminuye al pasar del nivel trófico. La eficiencia de la transferencia trófica es de 10%. De todo esto, 10% acá. De todo esto, 10%. De todo esto, 10% acá. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, se va quedando energía. Si acá tenía 1 tonelada, acá solo pasa 10%. Acá solo pasa 10. Y acá solo pasa 10. ¿Ya? Entonces, eso es. La eficiencia de Elton o la ley del diezmo. Energía no utilizada, la excretada, la respirada, sí, pero hay animales que esa excretada lo
tienen como un biotopo, las relaciones tróficas permiten. La respirar igual, se forma CO2, que es captada ¿por quién? Por vegetales. Se utiliza, ¿cierto? Hay una eficiencia de consumo que da la vuelta. Nuestra respiración es suficiente de CO2 para las plantas. Lo que producimos con motores ya es contaminación. La eficiencia de consumo del zooplancton está ligado, por ejemplo, a la riqueza acuática, riqueza marina. Mientras más fito, hay más zoo. Mientras más zoo, hay más pescado. Mientras más pescado, hay más trabajo para los pescadores y producto para que nosotros podamos consumir. La asimilación es de cuánto consumo y cuánto convierto, ¿cierto? Por ejemplo, las proteínas es el principal componente para el humano. Debemos nosotros tratar de consumir productos con proteína. Pero a veces, ¿qué hacemos? Somos seres que nos gustan mucho los carbohidratos, ¿cierto? Chocolates, galletas, pan, todo lo que son carbohidratos. Y eso se asimila, claro, con mayor facilidad, pero no te proporciona tejido, te proporciona grasa, te proporciona azúcar. ¿Ah? Entonces, somos lo que comemos. ¿Los hongos y bacterias son ideal? Claro, profesor, ¿cierto? Estos tienen una sincronización con el medio de degradar lo que encuentran. Y esos componentes defecan, profesor, estos elementos. Sí, pero ¿qué te defecan? Nitrógeno. Y ese nitrógeno, ¿quién lo utiliza? Esta planta. Eso hacen estos degradadores, producen humus, ¿cierto? Hay muchos, por ejemplo, componentes que producen humus y son degradadores, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos son los que se necesitan, ¿no? A nivel, dice, de una energía asimilada, se transforma la energía, se va a transformar, tanto en invertebrados, vertebrados ectotérmicos, endotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay especies de animales que no consumen mucha energía porque ellos adaptan su temperatura al medio, se llaman los poiquilotermos. Si el agua, por ejemplo, está a 10 grados, el animal tiene 10 grados. Si el agua baja a 5, el animal tiene 5. Mientras que la mayoría de mamíferos, en ellos consideramos al hombre, tenemos una temperatura permanente, ¿cierto? 36 a 37. Baja nuestra temperatura, nos desvanecemos. Sube nuestra temperatura, estamos con fiebre. Entonces, no podemos. En cambio, hay otras especies que sí se adaptan y hacen un cambio de energía más idónea, ¿no? Entonces, ya hemos visto que las cadenas son cortas, debemos dar la razón, ¿cierto? Es muy voluble, es muy variable, cambia velozmente. Hay especies que viven algunas horas, hay otras especies que viven días, ¿cierto? Entonces, toda esta evolución que se va a generar es de carácter generalmente rápido, es mucha velocidad, ¿cierto? Es como cuando hoy nos comemos nuestro almuerzo y ¿qué habría sido lo que hemos comido? Pollo. Esa vida de 40 días del pollo se tradujo en nuestro almuerzo, algo así. ¿Ya? Entonces, estas cadenas siempre se ha dado, siempre se va a dar, estas leyes siempre se genera y también existe en toda nuestra cadena una serie de organismos que utilizan estos componentes y todo componente cuando no sale de su nivel es bueno. Pero en este caso, ¿no? Por ejemplo, el perrito que sale al parque y defeca, ¿cierto? Si este perrito viviría en el campo, esa su defecación estaría idónea, porque va a servir para muchos componentes, pero en una zona poblada no, ¿cierto? Sale de su sistema. Pero sin embargo, en otro componente sirve para una serie de saprofíticos, ¿cierto? Que lo van a valorar y todavía va a ser un punto para donde él pueda poner huevos y crecer sus crías. Entonces, todo en el sitio preciso sirve. Esos saprofíticos existen a nivel de todo el mundo. Siempre tenemos especies saprofíticas de cualquier tipo, ¿cierto? Y son consumidores. Mientras estén en su entorno natural, no van a causar daño, ¿no? Más bien hay que estimular y ordenar esto. Y nosotros somos los que tenemos que en este esquema conocer
todos estos ciclos autótrofos, heterótrofos y también los ciclos biogeoquímicos, que en otra clase vamos a tocar estos ciclos. Hay especies que son eminentemente muy buenas para los desarrollos de algunos medios, y eso también cuando trabajemos dinámica de poblaciones vamos a tocarlo. La riqueza de un país no está en la cantidad de dinero, sino en la biodiversidad que tenemos. ¿Ah? Entonces, un país más megadiverso, un país más rico. ¿Ya? ¿Alguna consulta creo que había por acá o alguien quiere que la admita? Creo muy tarde. ¿No? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Jóvenes, ¿me escuchan? No hay ingeniero. A ver, adelante. Nike. Vamos a llamar lista, a ver, a Dubiri. Aiko Ramos. Presente, señor ingeniero. Apasa Chambi. Presente, ingeniero. Apasa Mamani. Presente, ingeniero. Ari Paredes. Presente, ingeniero. Arias Montalico. Arias Montalico está. Atencio Mezquita. Presente, licenciado. Atención, Mezquita. Ábalos Ortega. Cáceres Cutimbo. Presente. Coa. Presente, ingeniero. Cora Condori. Chino Mamani. Presente, ingeniero. Chipana Mamani. Chicana Mamani, presente, ingeniero. Churacutipa Chino. Churacutipa Chino, presente, ingeniero. Condori Aruanca. Condori Aruanca, ¿dónde está? Coya Quispe. Coya Quispe, presente, ingeniero. Cuentas Rojas. Felipa Galindo. Presente, ingeniero. Enríquez Montesino. Flores Calapuja. Presente, ingeniero. Flores Vilca. Presente. Garavito Mamani. Presente, ingeniero. González Quispe. Presente, ingeniero. González Quispe. Huanca Luque Edson. Presente, ingeniero. Huanca Luque. Oinasi Pani. Shibaja Zuka. Presente, ingeniero. Lima Pani. Presente, ingeniero. Mamani Kanyawi. Mamani Kanyawi. Mamani Melo. Mamani Paxi. Marín Condori.